Se les saluda y comenzaremos a trabajar el capítulo 21 del libro Disciplinar la interdisciplinariedad de la doctora Gabrielle Bammer. Ciencias de la integración y aplicación para investigar problemas complejos del mundo real. Sobre la obra, contenido y estructura. Antes de comenzar nuestro capítulo 21, consideramos importante contextualizar el mismo en todo lo que es para nosotros el contenido de la obra de Gabrielle Bammer. Nos estamos refiriendo al tema de disciplinar la interdisciplinariedad, que no es otra cosa que apoyar a los investigadores a abordar problemas complejos considerando las diferencias y particularidades para construir el conocimiento, es decir, reconociendo que somos diversos, que tenemos diversos enfoques de nuestra realidad y que esos enfoques deben ser vistos, como los plantea Bammer, como la posibilidad de interactuar interdisciplinariamente, la posibilidad de investigar de forma integrativa para que esto pueda servir a la toma de decisiones en procesos reales, en lo que se da en la vida real, e incorporando ciencias como el I2S, que no es otra cosa que la posibilidad de integrar e implementar conocimiento. Este enfoque está acompañado, por lo menos en el caso de la obra que estamos viendo, por una visión del mundo que se presenta en dimensiones. La primera dimensión nos habla de la forma en cómo ir sintetizando los conocimientos, las disciplinas de todas las personas que están interesadas en producir algún tipo de efecto en la realidad. Por otro lado tenemos la dimensión que busca entender y manejar las diferentes incógnitas. Como bien es sabido por todos nosotros, los investigadores se manejan en la búsqueda de resolver incógnitas que le presentan la realidad. Finalmente, la dimensión 3 apoya o busca cuál es el apoyo que debe tener la investigación integrada para cambiar las políticas públicas. Estas tres dimensiones las desarrolla la doctora Bammer en capítulos, pero cada uno de estos capítulos constituye una pregunta. ¿Para qué y para quién? ¿Qué conocimiento? ¿Cómo? ¿En qué contexto? ¿Y qué resultados obtiene? En nuestro caso, que manejaremos la dimensión 3, nos toca de la dimensión 3 ver el cómo. Este cómo presenta investigadores y decisores interactuando al tiempo de ver a la investigación como un apoyo en un contexto netamente político, para así poder tomar decisiones y ayudar en el cambio de políticas o en la implementación de políticas públicas. Seguimos entonces conversando sobre la investigación integrada para la toma de decisiones de políticas públicas. Entendemos pues que I2S presenta opciones para apoyar cómo, a quién y cuándo la investigación integrada puede ayudar o contribuir a dar resultados que probablemente puedan influir en la definición de políticas públicas. Para ello, es importante considerar algunos elementos claves que son propios de la política, de la ciencia política como tal, y que la autora, Gabrielle Bammer, utiliza algunos conceptos y algunos aspectos fundamentales que el señor Gibson indica. Por un lado, nos habla de la importancia de tener claro que cuando debemos o queremos influenciar la política pública, es necesario tener claro en qué momento del ciclo de la política nos encontramos. Esta imagen no se ve muy clara, pero lo que quería era mostrar que es cíclico, que es una cosa que no podemos identificar en qué momento nos comienza, porque de alguna forma una cosa conlleva a la otra. Sin embargo, estamos hablando por este lado de coordinación, de decisión, de implementación, de evaluación
de identificación de temas, de análisis de política, de interpretación de la política, de la consulta y de nuevo volvemos a la coordinación. En cada uno de estos aspectos, cuando nosotros queremos incorporar algún tipo de respuesta o algún hallazgo que hemos conseguido en la investigación, es importante saber cuándo hacerlo, porque resulta por razones políticas que en algunos momentos no es muy oportuno. Por ello es importante entonces movernos hasta ese aspecto, que es otra cosa que es interesante considerar, que son los elementos claves de la política cuando se abre una ventana de oportunidad, o sea, cuando aquí se nos presenta un espacio. Unido a esto, es importante también establecer o analizar qué estrategias debemos usar al momento de presentar un hallazgo, resultado de una investigación, porque esto pudiese estar unido a la irrefutabilidad de las pruebas y la inmutabilidad de la política. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un trabajo donde las pruebas, las evidencias son irrefutables, es importante pues que nosotros se lo hagamos saber a los políticos para que tomen decisiones y cambien una política o implementen otra. Sin embargo, esto se va a poder dar de acuerdo a cómo es la inmutabilidad de la política. Es decir, si la inmutabilidad es alta y la irrefutabilidad de las pruebas es muy alta, vamos a tener una confrontación. ¿Por qué? Porque quiere decir que los políticos, independientemente de que nosotros tengamos un hallazgo muy importante, ellos no están dispuestos a cambiarlo. El otro aspecto fundamental, a mi juicio, es que para que podamos tener un cambio probable, ¿verdad?, la irrefutabilidad de la política tiene que ser baja y muy alta la irrefutabilidad de la evidencia. Es aquí donde nosotros nos tenemos que parar. Es decir, los políticos estarían dispuestos a cambiar una política o a aplicar una nueva porque nosotros le hemos demostrado una evidencia muy importante. Esta tabla es importante analizarla en el momento en que vamos a mostrar o vamos a ver qué impacto va a tener los resultados de una investigación en particular. Otro elemento importante y que Gibson trata de analizar, o mejor dicho, analiza, es el hecho de que existen unos indicadores posibles para que los decisores, en este caso quienes toman decisiones de políticas públicas, puedan dar respuesta o no, o estén de acuerdo con los resultados de la investigación. Esos elementos o indicadores son la responsabilidad, que no es otra cosa, tener claro que la organización es responsable de aquello que tiene que hacer para poder aplicar esa investigación. Es decir, si los resultados o el hallazgo requieren implementar una política pública, pero esa política pública no es responsabilidad de el ente o la organización, que puede ser una alcaldía, puede ser un ministerio, etcétera, probablemente el decisor no va a estar interesado en esos resultados. El otro elemento es las capacidades, o sea, qué tanta capacidad tengo para dar respuesta, para implementar ese resultado, lo que se necesita hacer producto de esa investigación para poder tener resultados importantes. La otra cosa es el rendimiento, qué tanto me va a producir ganancias, hacen una relación costo-utilidad, o sea, podemos hacerlo, no lo podemos hacer, me va a dar rendimiento o más bien me va a hacer perder. Eso lo de alguna forma lo toma en cuenta el decisor a la hora de poner en práctica una política pública que pudiese resultar del hallazgo de una investigación. La otra cosa que considero bien importante es lo del teatro de justificación. El teatro de justificación no es otra cosa que la escena política donde se desarrollan las cosas. Es decir, donde los ciudadanos, conociendo de los resultados de la investigación, muestran de una forma conjuntamente con quienes hacen la investigación, porque los ciudadanos están enterados de lo que está sucediendo y generan o exponen al decisor a que tome una decisión importante sobre el asunto. Entonces, ese teatro no es otra cosa que dejar expuesto que tenemos un hallazgo que debe ser tomado en consideración y que el político de alguna forma, o el que toma las decisiones políticas, debe actuar en consecuencia. Finalmente, tenemos la vulnerabilidad. La vulnerabilidad puede ser vista desde dos perspectivas. ¿Qué sucede si no lo hago? Es decir, ¿qué tan vulnerable me vuelvo si no aplico
las políticas que debo aplicar resultado del hallazgo de investigación, o si las aplico y no son satisfactorias, qué cosas suceden. En pequeñas palabras, lo importante es, o en otras palabras, que nosotros tomemos en consideración que hay que evaluar algunas alternativas antes de presentar los resultados de hallazgos de una investigación, y que no porque nuestra investigación sea muy buena y que tenga los resultados más idóneos va a ser aplicada por el decisor de políticas públicas, porque hay un contexto en el que él se mueve que determinará si o no podemos aplicar la política. Por otra parte, la doctora Bammer habla de la necesidad de aplicar o usar herramientas y métodos para poder, vamos a decir, vender, establecer, relacionar los resultados de un hallazgo de investigación con la toma de decisiones de políticas públicas. Por un lado, y que no solo involucra, que no es una cosa direccional, es decir, no es los investigadores con los decisores, sino es un proceso que es hasta bidireccional, porque tiene los investigadores influencian un proceso, pero también se pueden ver influenciados. Cuando estamos hablando de esto, podemos hablar de la comunicación. La comunicación es uno de los métodos más importantes para poder transmitir cuáles han sido los resultados de la investigación. Pues, nos indicaba la señora Bammer que necesitamos tener la posibilidad de hacer descripciones claras de los resultados, es decir, no solamente comunicarlos, transmitirlos, sino que sean claros, sencillos, para que quien toma decisiones, por un lado, quienes también son grupos de interés que pueden ejercer presión sobre esos resultados, entiendan y comprendan lo que nosotros estamos diciendo cuando presentamos un hallazgo de investigación. Después tenemos las limitaciones y la aplicabilidad. ¿Qué tanto los resultados de este hallazgo pueden limitar o limitar una acción, o pueden ser aplicados? ¿Qué tan disponibles están la información y qué oportuna es para ser eficaz o no? Cuando estamos hablando de la oportunidad, estamos hablando, recordemos, de esta ventana de oportunidad que se nos puede abrir o no en el momento de tomar la decisión de presentarle a decisores, a la comunidad, a grupos de interés, los resultados de una investigación. Por el otro lado está la promoción, que pareciera que pudiese ser solamente desde el punto de vista de vender los resultados de un proyecto, pero no es tan así. Nos dice la doctora Bammer que en la promoción tenemos que estar muy centrados en conocer que existe la necesidad de defender lo que nosotros hemos hecho hacia afuera, es decir, demostrar hacia afuera lo que han sido nuestros resultados, pero con un elemento importante que es analizar lo político. ¿Por qué? Porque las políticas y la política responde a intereses variados. Es decir, cuando nosotros promocionamos algo, podemos correr el riesgo de que esa promoción sea utilizada para, de una u otra forma, trabajar contra nosotros mismos. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el momento de manejar todo lo que es la defensa hacia afuera de los intereses de nuestro proyecto, de vender nuestros hallazgos. ¿Por qué? Porque podemos estar inmersos en una situación que a veces hasta desagrade a los propios investigadores. Las políticas que responden a intereses variados, aumentar el poder de la voz del investigador y presionar para que los resultados se conviertan en una política. Es interesante porque aquí juega un papel fundamental el hecho de que existen grupos de presión que, al conocer de los hallazgos que tenemos, pueden o incorporarse con nosotros a hacer promoción, o pueden convertirse en adversarios, y los propios investigadores pueden también convertirse en un grupo de presión que muchas veces pudiese ser positivo y algunas otras veces pudiese ser negativo, depende de cómo se maneje. Lo importante es que constantemente, cuando estamos hablando de influenciar políticas públicas, tenemos que estar manejando dos contextos: el contexto propio de la investigación y nuestros resultados, y el contexto de lo político, que no necesariamente es lo que mejor manejan los investigadores.
Finalmente tenemos lo que estamos conversando como involucrar, es decir, cómo hacer para que los decisores y los otros actores políticos también se involucren en la resolución del problema. Es decir, que si estamos teniendo el resultado de un hallazgo, ¿cómo hacemos para que estas personas sean parte de este esfuerzo? Por un lado, estamos hablando de tener un trabajo conjunto, es decir, de buscar espacios para la confrontación, discusión y diálogo. Después, tener respuestas rápidas y eficaces, controlar las emociones y tener un espacio de imparcialidad. ¿Esto por qué? Porque la vinculación con un decisor puede llevar a los investigadores a convertirse o en adversarios o a convertirse en grupos de presión o a sumarse a otros grupos de presión, o finalmente también pudiese ser en convertirse en asesores de quienes llevan este problema o quienes trabajan en conjunto con los decisores. Sin embargo, es importante resaltar que no todo el tiempo son los investigadores quienes lidian con este proceso político. Por eso la doctora Bamer, cuando habla en su libro sobre el I2S, habla de la importancia de tener grupos, y estos grupos pues son fundamentales. Venimos hablando de los grupos y es un poco para resumir y ya concluir cómo se obtienen resultados tangibles a partir de I2S. Les decía que la doctora Bamer habla de la necesidad de constituir a la hora de adelantar esta técnica grupos donde se incorporen líderes, donde se incorporen investigadores, es decir, personas que tienen distintos roles para poder manejar el hecho de interactuar con otras personalidades, con otros grupos que de una u otra forma no se parecen tanto a nosotros y no se parecen a los investigadores como tal. Entonces, es importante ver cómo esta realidad compleja que es la interacción, las cosas que suceden en la vida real, es necesario que uno vaya trabajando con ella para ver qué estaba sucediendo, qué se venía haciendo, cuáles son los resultados de nuestra investigación y qué cosas no resultan de las cosas que se venían haciendo. ¿Para qué? Para tratar de conseguir también respuestas que sean innovadoras o que puedan ser vistas como nuevas ideas. Estas nuevas ideas son o pudiesen ser el resultado del conocimiento que tanto lo producen los investigadores solos o los producen los investigadores actuando con otros actores. No olvidemos que el conocimiento pues está en todas partes y que los investigadores lo que hacen de una u otra forma es estructurar lo que consiguen en los hallazgos de la realidad. Esta producción que hacen los investigadores en conjunto con algunos otros grupos pueden ser gestionados, deben ser gestionados, o sea, sus resultados deben ser gestionados por un grupo de apoyo que los dirige, que en su mayoría son los líderes del grupo, es decir, son aquellos que pueden interactuar sin generar mayor problema con quienes toman decisiones. Ellos son los que manejan de alguna forma los procesos técnicos y políticos que ayudan a producir resultados, pero no los resultados de los que venimos hablando de la investigación, sino los resultados en tanto y cuanto se pueden aplicar políticas públicas, es decir, que los resultados de una investigación pudiesen convertirse en un resultado de política, es decir, finalmente, y muchísimas gracias por su atención, en convertirse en una acción de política. Hasta luego y muchas gracias.